Buenos días. En la píldora de hoy vamos a tratar un tema manido, que es el de la seguridad de los fármacos. En este caso yo le he llamado de la inseguridad, porque se han producido una serie de accidentes en Francia que son posiblemente extrapolables a cualquier país, pero se le ha dado mucho bombo a estos accidentes en Francia en los periódicos y en los medios de comunicación. Aquí aparece una lista de títulos sensacionalistas que han salido en los periódicos, pero también en revistas médicas, y les voy a resumir en esta píldora en qué se basan estas alarmas que yo creo que son justificadas, pero un poco exageradas. Por ejemplo, el índice terapéutico de un fármaco ya sabemos que es el cociente entre la concentración tóxica 50, por ejemplo en esta curva, y la concentración eficaz 50. Entonces, cuanto más separadas estén estas curvas, pues los fármacos son más seguros. Por ejemplo, este de la izquierda es un anticoagulante oral, la warfarina, y véase cómo las curvas, el índice terapéutico es más estrecho que en el caso de las curvas de la derecha, que se refieren a la penicilina, en donde las curvas están mucho más separadas y por tanto la manejabilidad de este fármaco, los ajustes de dosis, son más seguros que en el caso del anticoagulante oral warfarina. El tema de las reacciones adversas a los medicamentos es casi siempre un misterio. Se producen, pero el mecanismo de acción de las mismas es muy difícil de esclarecer. No es así el caso del paracetamol, por ejemplo. En el caso del paracetamol, pues una dosis tóxica de paracetamol se produce un metabolito, que es este metabolito, la benzoquinona, y este metabolito se une al glutatión y depleta las células de glutatión y por lo tanto se quedan sin la reserva, sin la defensa antioxidante y antiinflamatoria de las células. Además, hay un aumento prolongado de la sobrecarga de calcio, aumento de la permeabilidad de las células y la muerte del hepatocito, una necrosis hepática masiva que se produce cuando se usan concentraciones, dosis muy altas de paracetamol. En el caso de otras reacciones alarmantes que se producen, la mutagénesis inducida por fármacos, que son infrecuentes pero importantes, pues también se producen, por ejemplo, con transformaciones malignas de las células por alteración del ADN. Es decir, que mecanismos de producción de toxicidad de los fármacos se conocen, pero no hasta el punto de que podamos predecir qué va a ocurrir con un nuevo fármaco cuando se empieza a utilizar en la clínica o cuando se usa masivamente. El famoso caso de la talidomida, por ejemplo, la relación causa-efecto, como fue tan alarmante, pues se investigó y se observó claramente una causa-efecto en el caso de las focomelias asociadas a la talidomida. Por ejemplo, en esta curva, en el año 59 empieza a utilizarse la talidomida y vean ustedes cómo las ventas van incrementándose a partir de 1959-1960 y con un retraso de un año, año y pico, empiezan en paralelo a incrementarse las focomelias y malformaciones congénitas. Está claro que aquí hay una relación causa-efecto, pero esto es rarísimo que podamos establecerlo con tanta claridad en el caso de las anécdotas tóxicas que les cuento en Francia. Este es un caso muy antiguo, el valproato sódico, cuyo nombre comercial es Depakine y que lo comercializaba Sanofi, pues es un antiepiléptico que se utiliza también en la enfermedad bipolar y que produce distintas malformaciones congénitas y alteraciones del desarrollo. Es curioso que en Francia no se advirtiera de estas posibilidades hasta mucho más tarde, después de varios años de utilizar este medicamento.
y en más de 14.000 niños nacidos en el periodo 76-2014 han estado afectados por el ácido valproico con malformaciones de tipo congénito más o menos graves. Y además no ha habido una estrategia para compensar a las víctimas a pesar de las reclamaciones de las asociaciones de consumidores. Este es un caso más reciente, pero muy llamativo. Es el Benflurex, que tiene el nombre comercial de Mediator 150 miligramos en Francia. Y la verdad es que este escándalo que se recogió en los periódicos a partir de que Lancet, la revista Lancet, lo descubriera, es muy llamativo, porque este fármaco, el Benflurex, es una anfetamina, es un derivado anfetamínico, un estimulante del sistema nervioso central, y que se aprobó en Francia no como estimulante del sistema nervioso central ni como anorexígeno, sino como antihipolipemiante y para tratar la diabetes tipo 2 en pacientes obesos. Y sin embargo, los médicos lo han prescrito durante muchos años para suprimir el apetito. Todos sabemos que las anfetaminas se han utilizado y se utilizan todavía no médicamente como supresores del apetito en procesos de adelgazamiento. Pues bien, la fenfluramina y la dexfenfluramina se habían retirado del mercado hacía tiempo por los efectos cardiovasculares de las mismas. Producen taquicardia, aumenta el consumo de oxígeno y en pacientes con riesgo cardiovascular precipitan la aparición de un infarto de miocardio. Pero además, las anfetaminas y algunas como las que aquí he señalado producen valvulopatías cardíacas, alteraciones de las válvulas del corazón. Entonces, esto también se sabía para el Benflurex, pero no se retiró del mercado cuando se retiraron estas dos anfetaminas, cosa que también ocurrió, por supuesto, en España, en Estados Unidos y en muchos otros países. Entonces, se ha calculado que en el periodo 76-2009, en Francia, se han producido 3.100 hospitalizaciones por el uso de Benflurex y 1.310 muertes. Esto, claro, no es fácil de demostrar que sea taxativamente así, pero se han publicado estudios epidemiológicos muy serios, muy rigurosos, que concluyen que estos accidentes se han dado gracias al uso indiscriminado de Benflurex como anorexígeno. Ello motivó, cuando se descubrió el tema, que se produjeran reclamaciones judiciales contra Servier en los tribunales de París. Servier es el laboratorio que lo comercializa, que se indemnizara a una paciente concretamente, lo que sentó un precedente jurídico para que otros muchos pacientes reclamaran. Hay otras reclamaciones activas en este momento de 150 afectados. Hay un reconocimiento de la culpabilidad de la Agencia Reguladora de Medicamentos del Gobierno de Francia, y el fármaco Mediator se tenía que haber retirado del mercado 10 años antes de lo que se ha retirado por su toxicidad cardíaca. El caso Rofecoxib es un caso mundial que afectó sobre todo a Estados Unidos, pero también afectó a países de Europa. Este fue el primero de los llamados AINE, antiinflamatorios no esteroideos selectivos para la enzima COX-2, la ciclooxigenasa 2. Y este fármaco se comercializó y en el periodo del año 2000-2004 tuvo mucho éxito, se prescribió masivamente y se le atribuyen nada menos que 40.000 posibles muertes por toxicidad cardiovascular. Se aprobó ya con la sospecha de esa toxicidad porque había ensayos clínicos que el laboratorio Merck tenía en sus archivos, pero que en los ensayos clínicos esta toxicidad no se publicó hasta el año 2004.
En Francia se habrían producido 2000 muertes por el uso de este fármaco, se retiró del mercado mundial en 2004 y ahora están vigentes masivamente una serie de juicios contra Merck. Y el caso más reciente ha sido especialmente alarmante porque se ha producido una muerte y varios casos importantes en un ensayo clínico fase 1 con un nuevo fármaco. El fármaco se conoce con el acrónimo VIA 102474 y en una unidad de ensayos clínicos fase 1 de Rennes es donde se produjo el accidente. En una primera fase del ensayo clínico, la primera vez que se administraba a un ser humano después de pasar todos los cribados del desarrollo preclínico. Este fármaco es un ligando para los receptores del sistema endocannabinoide, inhibe la enzima amida hidrolasa de ácidos grasos, se estaba desarrollando para una supuesta indicación en analgesia. El primer estudio en humanos se hizo en la unidad de fase 1 Biotrial de Rennes, en Francia. El promotor es un laboratorio portugués que se conoce como Ibial. Se produjo en la primera administración la muerte de un voluntario sano de 50 años, 49 o 50 años, llamado Guillaume Molinet, y otros 4 participantes fueron hospitalizados con síndromes graves que no conocemos exactamente en qué consistían. Entonces, claro, el problema nos sorprende a todos porque tras un análisis exhaustivo de los datos, pues se llegó a la conclusión de que probablemente estos accidentes se debieron a fallos humanos, a fallos de esa unidad fase 1 de ensayos clínicos. Entonces, se ha hecho una investigación muy profunda, se conocen pocos datos porque es un tema que en Francia ha afectado mucho a la opinión pública y entonces se ha llegado a la conclusión de que la hospitalización y el seguimiento incompleto del primer voluntario no fue todo lo correcta que debió de ser. Por ejemplo, en nuestro instituto ahora estamos a punto de empezar un fase 1 con una nueva molécula y realmente vamos a ser tremendamente escrupulosos con la primera dosis que se administra a un paciente, a un sujeto sano. Aún así, lógicamente no estamos exentos del peligro porque, aunque se han hecho los estudios preclínicos adecuados, pues nunca se sabe. Y resalto esto para que se vea que la extrapolación de los datos de toxicología y de farmacocinética de los animales a los seres humanos no es automática y debe hacerse con mucha precaución. No se informó a los otros participantes de lo que había ocurrido. Es decir, si les informan a los otros participantes, probablemente se hubieran retirado del estudio. Lógicamente, se muere un compañero mío del estudio, pues yo me voy a mi casa. No se informó adecuadamente. Y en tercer lugar, se tardaron 4 días nada menos que en informar a la agencia reguladora. Sabéis que ante una reacción adversa grave, y más si es un fallecimiento, pues hay que informar como máximo las 24 horas primeras a la agencia reguladora. Entonces, la información debe ser más fluida en los efectos adversos de los ensayos clínicos. Se exigen más datos de seguridad de los promotores y en esta investigación, pues como no se conoce bien el mecanismo de acción del fármaco, pues tampoco se podía predecir demasiado lo que iba a ocurrir. Aquí pongo énfasis en este asunto porque muchas veces por la prisa de llegar a la clínica no se investiga en profundidad el mecanismo de acción de los nuevos fármacos que van a entrar en contacto por vez primera con seres humanos.
Y creo que si conocemos bien el mecanismo de acción, podemos predecir un efecto adverso, al menos relacionado con ese mecanismo de acción. Y para concluir, me gustaría relacionar estos accidentes con el hecho de que los investigadores, de alguna manera, estamos todos relacionados con los promotores. Los investigadores, pues eso, están vinculados a industrias farmacéuticas, de alguna manera, no oficialmente, pero sí reciben emolumentos y por su trabajo, que está bien, pero debería perseguirse que esta vinculación a los promotores estuviera muy bien estructurada y se conociera muy bien a la hora de tomar decisiones. Un comité puede tomar una decisión en un sentido o en otro sobre la seguridad de un fármaco dependiendo del grado de vinculación que se tenga con un promotor. Las reacciones adversas son un riesgo importante. Los farmacólogos clínicos intentamos siempre enfatizarlo a los estudiantes, a los de posgrado, en distintos foros, en los congresos, a los médicos, pero de alguna manera hay muchísimas reacciones adversas y los prospectos de los medicamentos hacen una lista a veces interminable, cosa que también confunde, porque realmente las reacciones adversas importantes son las que se producen con cierta frecuencia, y eso a veces no se dice en los prospectos. Si es el 1 por 1.000.000, pues uno puede tomarse una aspirina si sé que una hemorragia digestiva no me va a afectar probablemente, porque es 1 por 1.000.000, pero si es un 1 por 1.000 o por 10.000, pues la frecuencia es mayor y eso hay que tenerlo en cuenta también. La educación continuada en seguridad de los medicamentos a nivel de los profesionales sanitarios que los manejan es importantísima y finalmente la información, creo, rápida y veraz es muy importante en este tema. Pues nada más, muchas gracias.